1 Tesalonicenses 4, 13 a 18, la resurrección de los muertos y el nuevo nacimiento. Resultado de imagen para 1 Tesalonicenses 4 y 13. Pero no quiero, hermanos, ignorar a los que duermen, para que no se entristezcan, como otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, incluso para aquellos que duermen en Jesús, Dios los traerá nuevamente con él. Les decimos esto, por lo tanto, por la palabra del Señor, que nosotros que estamos vivos para la venida del Señor no precederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, y con la voz de un arcángel, y con la trompeta de Dios, y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Entonces, los que estamos vivos seremos atrapados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. Por lo tanto, consuélate unos a otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4, 13 a 18. Queridos hermanos en Cristo, es con gran alegría que estamos estudiando la palabra de Dios, junto con ustedes, en presencia del Creador del cielo y de la tierra, en presencia del Señor Jesucristo. Y en presencia del Espíritu Santo. Sabemos que la vida viene antes que la muerte. Pero en realidad, la muerte viene antes que la vida. ¿Cómo entender esto? Si la palabra de Dios decía, todos estamos muertos en nuestras ofensas. Ese requisito es necesario para nuestra vida otra vez. ¿Muchos niños que nacen espiritualmente muertos? Podemos decir que un niño no tiene pecado y, por lo tanto, no participa en la muerte espiritual. Pero por otro lado, entendemos que el pecado ha afectado a la raza humana. Y separó a la raza humana de Dios. Entonces fuimos separados de la vida, porque la vida es solo en Dios. ¿Cómo entender que un niño no ha pecado sino que está desconectado de Dios? Entendemos esto al estudiar la palabra de Dios, donde está escrito, todo pecado, y todos necesitan la gracia de Dios para el perdón del pecado. Sin embargo, un niño aún no ha pecado. En la otra cuenta dice que es necesario arrepentirse para ser bautizado, y después del bautismo recibir el perdón de los pecados. Y después de recibir el perdón de sus pecados, recibimos el don del Espíritu Santo, que es Dios nuevamente siendo parte del ser humano, arrepentido, bautizado, para reconectarse con Dios. Para nacer de nuevo. Y la palabra de Dios dice que el nuevo nacimiento, es la presencia de Dios nuevamente en nuestra vida. Dios estando en nosotros a través del Espíritu Santo, tenemos vida otra vez, ese es el nuevo nacimiento. En el estudio de hoy, Pablo hablando a los tesalonicenses en su primera epístola en el capítulo 4 de los versículos 13 al 18. Comprendamos un poco acerca de la vida eterna. Sobre la muerte física y sobre la resurrección. El apóstol Pablo quería aclarar dudas sobre la muerte y la resurrección. En el versículo 13, Pablo dice que la muerte es solo un sueño, donde la gente duerme, pide que no estemos tristes, como aquellos que no tienen esperanza. En el versículo 14, creemos que Jesús murió y resucitó. Así también para aquellos que duermen en Jesús. Dios los traerá de vuelta con él. Queridos hermanos, vean cuán simple es, el secreto es ser parte del cuerpo de Cristo mientras nuestro cuerpo físico está vivo. Porque en el momento en que tenemos que abandonar este cuerpo físico, estaremos en Cristo, y Dios nos volverá a unir con Cristo. En el versículo 15, Pablo aclara que en el momento del regreso de Cristo, aquellos que estén vivos serán cambiados solo después de que los muertos estén resucitados. Cuando los muertos resuciten, dice aquí, los que permanezcan vivos serán transformados. En el versículo 16, habla del regreso de Cristo, dice que Jesús regresará con un gran sonido, y con las voces de muchos ángeles, y con la trompeta de Dios. Y este sonido, tan grande, causará la resurrección de aquellos que están en Cristo. En el versículo 17 aclara después de la resurrección de los muertos que nosotros, los que estamos vivos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y luego estaremos con el Señor para siempre. En el versículo 18, nos pide que nos consuelemos con estas palabras. Queridos hermanos, hay personas que sufren simplemente pensando que van a morir. No hay esperanza del nuevo nacimiento. No creen que resucitarán y que serán cambiados al regreso de Cristo. Nuestro estudio de hoy es dar seguridad a aquellos que no tienen esperanza, a todos los que vienen a Jesucristo y creen en su muerte, y creen en su resurrección, se levantarán junto con Él. Se transformarán y vivirán por siempre y para siempre. Y eternamente, junto con Cristo. Amén, gloria a Dios.